¿Cuántas veces te he de decir que te vayas? ¡Sal de aquí! ¡Lárgate! No eres más que un mugroso que apesta. ¡Hueles a rata! ¡Vete ya!, le decía aquel joven al pobre Mark, un pequeño niño de 9 años que se dedicaba a lustrar zapatos para ganarse las pocas monedas con las que compraba alimentos apenas para sobrevivir. No soy ningún mugroso, ni huelo a ratas. Esto que ves en mis manos es la pasta con la que lustro para ganarme la vida, le dijo el pobre niño, ofendido por aquellas palabras duras y descarnadas que aquel desalmado le lanzaba como dardos ardientes que herían la sensibilidad de aquel pequeño. Solo quiero comprar tocino, pan y un poco de queso. Tengo con qué pagar. No estoy pidiendo limosna, insistió el pequeño, cuyo estómago recibía punzadas lastimosas por no haber comido nada todo ese día. Sentía como que en su estómago tenía garras que lo arañaban y lo lastimaban. El hambre lo perseguía constantemente. Ella era su amiga inseparable. El joven, en un arrebato de cólera, tomó al pequeño del cuello de su camisa vieja y roída y lo llevó hasta la salida del local. Cuando llegó a la puerta, lo empujó con tal brusquedad que el pobre pequeño cayó al suelo y rodó como medio metro hasta caer en un charco en donde se ensució manos y rostro. «Y la próxima vez que regreses, no seré tan amable como hoy contigo», le dijo el joven con un tono de burla y sarcasmo que hirió la dignidad y pudor del pobre niño callejero. Aquel desdichado pequeño sintió una honda pena y vergüenza que rápidamente se convirtió en una pequeña tristeza por la vida que le había tocado llevar. No tenía nadie que cuidara por él, ni a quien le importara. Había trabajado muy duro para ganarse aquellas pocas monedas y así poder conseguir honradamente un poco de alimento para apagar el hambre insoportable que sentía. Y cuando había llegado a comprar lo que tanto ansiaba, había recibido aquel trato tan brusco y desconsiderado. Su desconsuelo era inmenso y su tristeza aún mayor. Aquel pequeño empezó a llorar amargamente. De sus ojos brotaban grandes lágrimas de dolor y angustia. Su aflicción era tan grande que quiso morir. Muchas veces creemos que los niños no entienden o no saben lo que pasa, pero la verdad es que tienen sentimientos tan profundos y genuinos como los adultos. Sus almas jóvenes y sensibles perciben el amor o el odio, la ternura o el desamor. Su rostro estaba completamente hundido en lágrimas de aflicción y pena, cuando de repente sintió que alguien estaba detrás de él. Lentamente y secándose las lágrimas, giró y allí frente a él estaba una pequeña un poco mayor que él. Era la hija del dueño de aquel local, y en la mano envuelta en una pieza de papel traía un trozo de tocino y pan. El niño se levantó rápidamente y tomando aquel paquete, lo tomó y rápidamente tomó las monedas que traía consigo y se las dio a la pequeña. Ella lo miró con ternura y le dijo: «Todo lo que hacemos por los demás, Dios nos lo devuelve multiplicado. Si yo las tomara, yo me quedaría sin mi recompensa y tú sin tus monedas. Guárdalas, las necesitarás mañana». Aquel pequeño la miró profundamente sorprendido. En el mundo solo conocía desprecios, brusquedad y malicia, pero ahí frente a él aquella personita le regalaba bondad y esperanza. Él había perdido la ilusión en la vida, pero aquel acto de dulzura le devolvió la fe y la ilusión nuevamente. Las lágrimas amargas se tornaron en profundo agradecimiento y ahora podía continuar luchando. Aquel pequeño siguió su camino y los años comenzaron a pasar. Aquel pequeño, con su cajita de lustrar al hombro y su gorrita con la brisera al revés, se había convertido en todo un hombre fuerte y robusto que trabajaba con los bomberos de aquella ciudad. Su vida había tomado un rumbo de bien y ahora podía sostenerse por sí mismo. Un día se recibió una llamada de alarma. Un establecimiento al otro lado de la ciudad había tomado fuego y el incendio se había salido de control. Rápidamente la unidad de bomberos en donde trabajaba aquel pequeño, ahora ya convertido en un adulto, llegó al lugar del siniestro. Las llamas bailaban incontrolables sobre aquel lugar, pero aquel no era cualquier lugar.
Era el mismo sitio donde años atrás había sido tratado tan mal y tan bien al mismo tiempo. Dentro se encontraban atrapadas dos personas que no habían podido salir y la situación amenazaba con tornarse aún más trágica. Aquellas personas corrían el riesgo de morir calcinadas. La muerte por fuego puede ser una de las formas más horribles de morir con la que se tope el ser humano. Aquel joven supo que la hija del dueño y otro empleado eran las personas atrapadas. ¡Qué sorprendente! La vida había dado tantas vueltas y ahora aquel niño que había recibido el impulso que necesitaba para seguir luchando tenía en sus manos la posibilidad de rescatar a su salvadora. Haciendo uso de herramientas pesadas y todo lo que se pudo, el equipo de bomberos pudo penetrar en aquel infierno en llamas y delante iba el ahora joven bombero. Arriesgando la vida y mostrando un arrojo y valentía extraordinario, el muchacho pudo rescatar a la joven que iba desmayada por el humo que había aspirado. Aquella joven había sufrido quemaduras de segundo grado en la tercera parte de su cuerpo, y aunque no corría riesgo de muerte, su condición era muy crítica. Aquel joven se ocupó de la muchacha como si fuera su propia familia, y cuando al octavo día el riñón de la joven comenzó a fallar, él no dudó ni por un instante en ofrecerse como donador para salvar la vida de aquella que años atrás había salvado la de él. La joven fue intervenida en una operación de trasplante de riñón que duró 12 horas y que fue todo un éxito. Aquella pequeña había rechazado las monedas de aquel pequeño y en cambio había recibido del cielo la oportunidad de seguir viviendo mediante aquel al que ayudó a seguir luchando por la vida. El amor, el interés y la bondad que fueron sembradas en aquella pequeña personita sucia y desamparada, pobre y sin esperanza, había rendido sus frutos. ¿Te gustó la historia del pequeño ilustrador? Cuéntanos qué hubieras hecho tú en el lugar del pequeño. ¿Te hubieras dado por vencido? ¿Hubieras cedido a la desesperación? ¿Harías tú lo mismo en el lugar de la niña que mostró bondad? Déjanos tus comentarios, tus pensamientos y reflexiones. Y no olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. No te olvides que muy pronto regresaremos con otra historia para compartir. Hasta pronto.